Esta semana, en Tenía que ser de aquí, vamos a hablar de una de las figuras más relevantes en el mundo de la magia. Nació en Calatayud, pero muy pronto se convirtió en un referente a nivel mundial. Es Pepe Carroll. Y cómo no, tenía que ser de aquí. Todos los magos, cuando empezamos, todos imitábamos a Pepe Carroll, sus gags, sus bromas, su estilo. Desde el primer momento vieron en Pepe a alguien que iba a tener una proyección internacional. El verle aparecer ya era, pues es una figura que llenaba la escena. Los ingleses lo llaman charming. Era guau, es que entraba Pepe Carroll y ¿este tío quién es? Te voy a dar una foto mía que te veo un poquito serio, una fotito que te hago llegar vía aérea, ahí está. Él conseguía que te troncharas de risa, pero al mismo tiempo que te quedaras impactado con lo que acababas de ver, ¿no? Rafa, lo que veo, ¿sabes que ya se ha descubierto un remedio para la calvicie? Ah, sí. Se llama pelo. Porque con esto del humor es una cosa curiosa, una vez que uno empieza a cogerle un poco el tranganillo, empiezan a ocurrir cosas. He tenido un problema muy grave porque ahora tenía el conejo escondido en un bolsillo secreto que tengo en el smoking, pero he dejado el smoking en una silla, alguien se ha debido sentar encima y desafortunadamente no podré hacer ese número por razones obvias. Montamos un pub en la calle Narváez, se llamaba Página 34. Me llamaba de vez en cuando y decía, Miguel, voy a ir a ensayar un juego, pero no llames a ningún mago que no quiero que me vean, ¿eh? Si entro y hay un mago, me voy. Coño, como yo. Pepe, como buen mago, determinadas cosas se las guardaba. Y él cambia su nombre, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama de repente Pepe Carroll? Bueno, él se llamaba José Franco. No eran momentos para llamarse así. Para apellidarse así. Pero en la familia le seguíais llamando José Arsenio. José Arsenio, sí. Siempre, ¿no? Aunque fuera Pepe Carroll para los demás, no, José Arsenio. José Arsenio, sí. Y siempre estaba haciendo alguna cosa, algún truco, alguna historia que a le iba, ya se le veía que le iba esa historia de la magia. Te cogía un billete de 1000 pesetas, que entonces estaban las pesetas, y te hacía así a un palmo de tus narices y lo convertía en un billete de 5000. Él se llevaba mal con su padre, yo no podía ir allí a su casa, a su familia, no podíamos allí ensayar, porque su familia quería que él estudiara caminos. Entonces nos íbamos a un túnel que hay del metro, entonces íbamos allí, ensayamos un poquito, venía gente, recogíamos el bastón, entonces íbamos ensayando un poco a salto de mata. Tenía todas las cartas que a las mujeres nos atrapan. Sentido del humor, muy respetuoso. Lo veía tan guapo, tan elegante, tan educado, tan con ese humor tan sutil, con esa mano como él movía. Lógico que algunas señoritas silben y hagan guau y fiu. Me preocupa que silbe el del bigotillo de ahí. Las primeras actuaciones en televisión de Chiquito de Alcázar son con Pepe. Pepe alucinaba, se le veía la cara como diciendo, perdona, ¿esto qué es? Claro, se levantaba Chiquito, te das cuenta, me cago en tu muela. Primero decía, pero ¿qué dice telestérico? ¿Qué dice telestérico? Jo, vaya dos, ¿eh? ¿Qué estarán haciendo ahí arriba? Murió de pena. Es una vida desgarradora de alguien que vive un drama de una hondura terrible. Ya en esa última fase, él estaba metido en una vorágine ya de trabajo, más pachuchillo, más decaído. Igualmente, estaba súper cariñoso, te hablaba de todo. ¡Estoy aquí, señores! La estrella que vive con el doble de intensidad tiene la mitad de vida. Pepe Carroll va a ser eterno. Muchas gracias. Esos aplausos me demuestran que hay todavía personas que no me han visto actuar. Muchas gracias. Aunque estudió en el Colegio de Jesuitas de Zaragoza, José Arsenio Franco Larraz nace en Calatayud el 19 de septiembre de 1957. Parte de su familia residía en la localidad zaragozana de Murero. Allí es donde un jovencísimo Pepe comienza a hacer sus primeros trucos. Desde muy pequeño, Pepe se interesó por la magia y sus primeros espectadores fue la gente de su familia. Por eso estamos aquí, porque vamos a hablar con uno de sus primos, José Francisco, con el que compartió veranos y vivencias aquí en Murero, que era el pueblo de su padre. Bueno, José Francisco, eres el primo de un gran mago. ¿Cómo es ser primo de Pepe Carroll? Pues normal y corriente. Una persona de pueblo, nacida en el pueblo, criada en el pueblo de toda la vida, que le encanta vivir en el pueblo al 100%.
¿Y tú recuerdas a tu primo cuando eras pequeño? Porque tú eres mucho más pequeño que Pepe. Nos llevamos 10 años de diferencia. Pero yo sí que me acuerdo que era yo pequeño, iba a su casa y siempre estaba haciendo alguna cosa, algún truco, alguna historia que a Leiva ya se le veía que le iba a esa historia de la magia. Sí, ¿y os imaginabais que iba a llegar tan lejos? Pues no, ni mucho menos. Bueno, de hecho su padre lo mandó a estudiar ingeniería de caminos y de repente lo dejó. ¿Cómo llevó su padre que dejara la ingeniería? No lo llevó muy bien, no lo llevó muy bien, pero bueno, se lió con la magia. Desafortunadamente sus padres no querían realmente que él fuera mago y en alguna oportunidad yo le regalé un afiche de la publicidad del gran mago Lorgia y él puso muy orgulloso en su cuarto y como a los 5 días me llama llorando, casi llorando, no, Lorgia, te llamo, es una tragedia, ¿qué pasó? No, es que mi papá era policía, dice mi papá cogió el afiche, lo rompió y lo tiró por la ventana. Pues aquí le tenemos y ya sabemos algo más de él, ya sabemos, se torció lo de ingenieros de caminos. Totalmente, eso ya no solo se torció, sino que se quebró, se hizo un bache tremendo en ese camino que yo inicié. Él se llevaba mal con su padre, yo no podía ir allí a su casa, a su familia, no podíamos allí ensayar. Entonces, yo qué sé, pues a lo mejor había veces que teníamos que ensayar alguna cosa de escena. Yo recuerdo en un momento hacer un juego que se llama el bastón bailarín, que no podíamos hacerlo en la calle porque, claro, llamamos la atención y estábamos ensayando. Entonces nos íbamos a un túnel que hay del metro y entonces íbamos allí, ensayamos un poquito, venía gente, recogíamos el bastón, entonces íbamos ensayando un poco a salto de mata. En invierno nos metíamos en las cabinas de teléfono aquellas que había de cristal para intentar aguantar el frío allí los dos con las cartas allí a las 3 de la mañana esperando, o nos cogíamos el circular y venga a dar vueltas hasta que ya nos echaba porque claro, hacía un frío. A ver, el caballero un simpático de barba, con 2 orejas, ¿podrías ayudarme? Y de flequillo, que no es el flequillo, que son las cejas. ¿Recuerdas algo de su carácter o que él era un hombre como muy ocurrente, muy simpático, ¿no? Por lo menos lo que transmitía en la televisión. Sí, a nivel de imagen era de una manera, pero yo creo que a nivel personal era más introvertido hacia él con sus cosas. ¿No? Íbamos a alguna fiesta de la universidad, pues él se quedaba siempre allí sentado con sus cosas, ¿no? Y yo le decía, vamos a ver, Pepe, o sea, vamos a un sitio a divertirnos, ¿no? O sea, vamos a un sitio donde todos se divierten y entonces tú eres el único que te aburres. Pero, y era así, que era tímido digamos, en ese tipo de entorno. Cuando hacían magia, no. Entrábamos así a las chicas, oye, ¿tú has dejado un juego de magia? Claro, muchas te decían que no, te ponían mala cara, pero él también entraba, o sea, digamos que no es que fuera tímido de que no era capaz. Cuando estás en un encuentro, en un congreso o tal, pues bueno, en los descansos nos vamos todos a comer y entramos en un restaurante, estaba él solo ahí comiendo en una mesa. La verdad es que podíamos habernos acercado y haberle dicho, oye, Pepe, vente. Pero claro, si él ya estaba ahí sentado, pues imaginamos que le apetecía estar solo, ¿no? Y no sé, muchas veces lo pienso, a lo mejor teníamos que habernos acercado y decirle, oye, Pepe, ¿pero qué haces ahí? Vente. Pero luego, cuando salía en la cámara, es que era la hostia. Claro, estaba lleno de luz, ¿no? Sí, en cámara. Cómo se transforman, ¿no? Mucha gente que de repente pues vive en una soledad o con una vida muy difícil se transforma, ¿no? En la cámara. Sí, era totalmente diferente. En la vida personal pues era bastante reservado con sus cosas, sin embargo salía con la cámara y bueno... Estoy sumamente agradecido. Muchas gracias. Y como te digo que te vas un poco triste, te voy a dar una foto. Y el bolígrafo, perdona, pero yo lo conseguí de la misma manera. Gracias, 1547, ya está. En el caso de Pepe, eso fue muy positivo, pero también no se sabe si al final pues llegó a ser un poco negativo por intentar forzar tanto una personalidad que en realidad no era la suya, ¿no? ¿Y dónde os juntabais cuando venía él? Pues nos juntábamos aquí en una casa de unos tíos y aquí nos reuníamos toda familia con él. Y nos empezaba a hacer trucos de magia y te hacía flipar. Claro. Porque te cogía un billete de 1000 pesetas, que entonces estaban las pesetas, y te hacía así a un palmo de tus narices y lo convertía en un billete de 5000. Despaciosamente, lento. E incluso hubo una anécdota con mis tías, porque, pues claro, mis tías aquí la vida no les había tocado muy fácil. Y un tío mío estrenaba chaqueta, una chaqueta de lana cojonuda, recién estrenadica, y coge el tío y coge un cigarro, le saca bien la mecha
y coge la chaqueta y empieza a meter el cigarro en la chaqueta, y empieza a salir una humareda de la hostia. ¡Ostras! Y mis tías, espero, chico. Y ya coge, hace así con la chaqueta, ¡shum! Desaparece el cigarro, desaparece el humo y la chaqueta intacta. Menos mal, ¿no? Porque si no se lo hubiera cargado. Si no, mis tías le arrean. Estamos en la Cripta Mágica de Madrid, un sitio mítico donde nuestro mago Pepe Carroll, nacido en Calatayud, hizo algunos de sus mejores juegos. Él cultivó como nadie el arte del engaño, pero también tenía una gran capacidad para el show. Hola Ramón, ¿cómo estás? Estamos en este sitio mágico donde muchas veces actuó Pepe Carroll, al que tú conociste muy bien. Claro, yo vengo aquí más bien esta vez como amigo de Pepe Carroll, como alguien que le conoció en aquel tiempo y que estuvo con él. Y precisamente la Cripta Mágica, pues es verdad que es uno de los lugares señeros de la magia española de esa época y de la actual. En los años 80 en Madrid pues era la noche madrileña, los magos actuaban en pubs. Estuvo aquí en la cripta, de hecho es la última vez que le vi. Decir que venía Pepe Carroll no había que hacer ni publicidad. Se llenaba solo. Entonces, cuando terminaban todos de actuar, de trabajar, venían a la Cripta Mágica. Y ahí sí ya ya había conversaciones, nos tomábamos algo, estábamos toda la noche charlando, ¿qué tal te ha ido? Pues mira lo que me ha pasado aquí, pues en este sitio no me han querido pagar, pues claro, ahí ya vas teniendo más relación. Y encima yo empezaba con la magia. Con lo que yo estaba, Pepe, mira, ¿qué te parece esto? Y tal. Y era muy, muy generoso. De hecho, uno de mis efectos estrella me lo perfeccionó él. Además, cuando el tipo se alejaba le dije, llévese su dinero, no lo quiero, porque yo he hecho algo más muy especial, además de encontrar los 4 ases. He encontrado la escalera de color del palo de rombos, pero también he encontrado la escalera de color del palo de picas, el palo de tréboles, el palo de corazones. Llévese. Cada vez que yo le preguntaba, oye, me ando barruntando por aquí sobre esto y sobre esto otro, de ahora mismo te hago una lista y nos vemos pasado mañana y te la entrego. Y te daba una lista con la media docena de libros, con los números específicos de dónde tenías que ir a mirar. En ese sentido, absolutamente ninguno. Zorruno con alguna de sus cosas, coño, como yo. Pepe, como buen mago, determinadas cosas se las guardaba. ¿Por qué? Porque quería seguir engañando a los magos. La Asociación Mágica Aragonesa, fundada en 1954, reunía a todos los aficionados y profesionales de la magia de nuestra comunidad. A finales de los años 70, era un referente en todo el país por el gran nivel de sus integrantes, entre los cuales estaba ya un jovencísimo Pepe Carroll. Entonces, vamos allá. Yo además le he escogido a usted, perdón, ¿cómo es su nombre? Jesús y Charo. He escogido a Jesús de tuteo. He escogido porque veo que eres de gusta el póker. Quieres disimular, he visto que venías con 4, así que seguro no puedes negarte, Jesús, que algo le da. Y aquí en Zaragoza pues conoció a la Asociación Mágica Aragonesa y hubo magos a los cuales yo también conozco y admiro, pues yo qué sé, Jesús Relancio, Little Revi, Paco Duaso. Una vez que entra adentro es cuando realmente empieza a progresar, gracias a que tiene pues, contacto con varios maestros que trabajaban en esas salas de fiesta y que hacían cosas increíbles. 4 ases, Charo, vas a escoger uno de ellos. Entonces, para que sea la tarde, un número entre el 1 y el 4. El 3, seguro. No el 1, no el 2. El 3, ¿sí? El 4 no. Él conoce a magos profesionales e incluso a magos internacionales que venían a trabajar a todas las salas de fiesta que había en aquel entonces. Y llegó a Zaragoza Gustavo Lorgia con sus 2 hermanas, Consuelo, la actual mujer de Juan Tamariz, ¿no? Etcétera, que era un mago colombiano que hacía además grandes ilusiones, algo que normalmente no se veía en aquel tiempo. Por primera vez vio a alguien que vivía realmente de la magia, es decir, descubrió la posibilidad de vivir profesionalmente de ello. Fui al club una de esas noches y había la reunión de todos los magos y ahí en esa noche vi un jovencito sentado allá en un rincón tímido, introvertido. Un mago me explicó un juego, mira, es que esto funciona acá, y de repente el niño tímido se acerca y va
a curiosear lo que me estaban explicando, y ese mago, que era un mago famoso de allí, le decía, retírate, chaval, retírate. Y obviamente lo hizo a un lado. Yo me quedé un poquito preocupado porque noté que él era muy tímido y este desplante pues obviamente no era bonito. Me acerqué a él, le dije, oye, ¿cómo te llamas? No, yo me llamo Pepe. Entonces nos volvimos muy amigos y de día nos íbamos a jugar bolos, hablábamos de magia. O sea, se volvió una amistad muy bonita, muy bonita. Y nada, así fue como el inicio de haber conocido a ese joven que llegó a ser uno de los grandes magos del mundo. Aparte del espectáculo que vería del Orgia aquí en Zaragoza, los magos aragoneses siempre han destacado también por la magia de escena. De hecho, en los años 50, 60, 70, los magos aragoneses eran potencia, podemos decir, mundial. Pues, por ejemplo, Paco Duaso le enseñó a hacer un juego que es la carta al interior del cigarrillo de un espectador. ¿Y qué carta es esta que está aquí recompuesta, grita fuerte? Pues casi 9 de corazones. Casi el 9 de corazones, efectivamente, porque es un 9 de corazones humeante, no, un segundo, humeante al que le falta un trocito. Y tú te quedaste con uno de los 8, Javier. Es imposible, pero quizás ese trocito sea el que encaja perfectamente con el que le falta el 9 de corazones recompuesto. ¿Tú mismo quieres ponerlo a ver si coincide con precisión milimétrica? ¿Coincide, Javier? Perfecto, vamos a ponerlo así para que sea muy clarito. Efectivamente, ¿coincide? Sí. Pues entonces sí ha salido. Aquí aplaudieron un día. Esto te lo doy de recuerdo. En los años 90 en España había 3 grandes figuras. Juan Tamariz, que era el mago que más había llenado la televisión de todas las casas de España durante todos los 80. Y surgían a finales de los 80, por ahí, 2 figuras más jóvenes, que una era Anthony Blake y otra Pepe Carroll. Yo tomo la opción de ir a vivir a Madrid. Voy con un contrato bastante... Ay, me da la risa ahora. Curioso, extraño. Era trabajar en un... Es que no sé cómo catalogar el sitio, pero bueno, era un puticlub, hablando en plata. En un cabaret donde había chicas y luego los fines de semana había bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Y cuando acaba la historia me dice, ¿hasta cuándo tienes contrato aquí? Yo había firmado un contrato de 6 meses. Y me dice, ¡guau! Bueno, tú no te preocupes, que en cuanto acabes me avisas, porque tú no puedes seguir trabajando en este tipo de sitios. Punto. Efectivamente, acabó la historia, habló con Pepe y Pepe me mete en el Café del Foro. Empezamos a turnarnos un domingo por la noche él y un domingo yo. Y entonces todos los lunes comíamos juntos. ¿Qué has hecho para evitar que pudiéramos tener cosas similares o cosas parecidas? Tuvimos en aquel momento a Felipe González y a su mujer viéndonos actuar. Y tuvimos a don Manuel Fraga sentado viéndonos actuar. Yo veía mucho a Pepe actuar en Café del Foro, iba con mi madre, me llevaba a este café teatro en Malasaña, en Madrid, y entonces un escenario muy pequeñito, pero él conseguía primero llenarlo, estaba abarrotado, y esa capacidad de improvisar, de que de pronto alguien decía algo y lo integraba en el show, tenía la escucha permanente, ¿no? Era muy profesional, muy en tu papel de protagonista de la noche, coges la carta y ya, haces 2 cartas, basta, sin romperla, para que vean la diferencia, verás. Actuación tras actuación, Pepe Carroll conquista las noches de Madrid y agranda su fama entre sus compañeros magos, que le ven como un ejemplo a seguir. I said, okay, you shuffle my deck, and now I'm going to shuffle. Just one shuffle. Just one. Y yo tuve la suerte, digamos, de tener bastante amistad con él porque, bueno, éramos los que éramos más jóvenes, salíamos a tomar, aparte de la magia, pues salíamos a tomar copas por ahí, él siempre estaba haciendo magia en todos los locales, en todos los sitios, ¿no? Hay una capacidad de atrapar al espectador, de sorprenderte y de hacerte vivir esos momentos de risa, magia, sorpresa, una pasada. Eso que tú me das. Entonces era una maravilla. Hicimos 3 o 4 cosas conjuntamente. Que son,
Una de ellas es la tauromagia, lo que llamamos tauromagia con H, o sea, de taures y de magia. Juegos de exhibición de juego, sketch. Bueno, la verdad es que he de confesar una cosa, y es que yo siempre procuro llevar preparados 12 picas en el bolsillo por si hay algún problema, ¿no? Pero vamos, no suele ocurrir. Yo recuerdo una cosa que hicieron Pepe Carroll y Juan, hablando de las trampas de juego, de los tahures, y eso me fascinó. Bueno, tanto que yo me aprendí ese sketch, yo ya empezaba en la magia, conocía algunas técnicas y lo hice en mi colegio, o sea, lo hice tal cual. O sea, yo me convertí, yo era Pepe Carroll y otro amigo era Tamariz, ¿no? Y lo hicimos, lo recreamos y bueno, o sea, Pepe enseñaba una carta así, ¿no? Entonces hacía esto así. Y ahora la carta se transformaba. Entonces el detalle de Pepe es que la carta quedaba sobresalida, así, un poquito. Mezclamos, fíjate, ¿eh? Espera, Juan, ¿no te importa que usemos mi baraja? Pues hombre, sí me importa, pero por eso. Pero entonces yo mezclo. Y aprende todo lo que aprende con Juan Tamariz, pero luego se va a Barcelona. Y en Barcelona cambia también. Hay otro Pepe Carroll, ¿no? Claro. En Barcelona. En aquellos momentos podíamos decir que era un Tamariz 2, una versión de Juan Tamariz, excepcional también, pero una versión de Juan Tamariz. Él cuando está en Barcelona es que es muy serio lo que voy a decir, pero era un clon de Juan Tamariz. Es que era un clon de Juan Tamariz. Un pelo similar, jersey similares, forma de vestir similar. Hay una jugada que la gana, que es tener el póker de ases, con lo cual recuerda que los ases mandan, y entonces, por supuesto, al tener póker de ases, los 4, pues yo después... Ahora aplaudirle, porque esto ya no es eso. Aplaudirle, ¿ah? No hacía ningún juego, nunca hizo un solo juego que yo hiciera. Nunca hizo un chiste, una broma o una frase que dijera yo, nunca. Pero sin querer, se había impregnado de alguna manera, de tal forma que en gestos, en la manera de peinarse, sin darse cuenta, en la manera de vestir, yo iba con una chaquetilla de estas así, de punto siempre, pues iba igual. Entonces él se dio cuenta e hizo una cosa, fijaros qué lección, ¿no? Se fue a Barcelona, trabajó unos meses, y un buen día estoy yendo a verle, y me dice, Juan, me gustaría que no nos viéramos en unos meses. ¿Te he hecho algo malo? ¿Ha pasado? No, al revés. Lo que pasa es que me dicen aquí que hay cierto aire que... Y entonces me gustaría ser yo mismo. Él era consciente de que tenía que separarse en aquel momento del maestro. Primero fue a Salamanca con Armando y Miguel, trabajó en unos pubs, y luego ya fue a Barcelona, estuvo 6 meses. Y allí en Barcelona, en el Llantiol, fue donde él se soltó ante el público, empezó a trabajar cada vez más, bueno. Le ofrecen en principio actuar en una sala por más dinero, pero oye, a través de Juan precisamente, que ha abierto un cafeteatro que se llama El Llantiol, año 80, y él prefiere sacrificar el dinero por el aprendizaje que supone estar actuando de martes a domingo en una sala. Uno de los dueños me dice, oye, va a venir un mago muy bueno a trabajar. Y digo, ¿quién es? Y dice, Pepe Carroll. Y digo, Pepe Carroll va a venir a trabajar. Y me dice, sí. Y llegó como él era, tímido, con una rebequita. Todo aquello que veías de ¡buah!, de bomba en el escenario, porque se comía el escenario, el tío era una bestia del escenario, en privado era tímido. Y en pocos días, de pronto, lo veo cambiado y se compra una chaqueta. Y pasa de la rebequita a la chaqueta. Y empieza ya a ponerse como más derecho. Fuera curioso, ¿no? Pero su cambio estético le influyó en su cambio físico. En esa época yo fui una de las veces a visitarle y estaba estudiando apilamiento de dados, y como tenía tanta habilidad, tanta facilidad, yo recuerdo que me hizo unas bases de apilamiento que estaban bien, eran muy buenas, pero los hacen otros magos. Que Pepe, tú con tu habilidad tendrías que hacer eso, pero no así, tendrías que hacerlo, yo qué sé, o con el codo, que no se puede, y si no, pues algo más, yo qué sé, en el aire, con un plato, con una... Y a la mañana siguiente vengo a verle, o a la tarde siguiente, y dice, mira, ya me sale. Yo digo, ¿qué? Dice que he ensayado eso, y yo se lo he tomado en serio, y era verdad. Ravenel también estaba a punto de decir, eso es imposible, porque desafía cualquier tipo de habilidad, es imposible poner los dados allá en lo alto, pero justo cuando lo iba a decir, la mujer de blanco le sonrió, y él decidió intentar. Cogía los dados, los recogía al aire, movía y en ese momento hacía así, ¡pum! Y apilaba los 4 dados, levantaba y estaban los 4 dados, los 4,
o 5 a veces, apilados uno encima de otro, encima del posavasos. Decías, ¿pero cómo? ¡Bravo! En el ensayo tiene un fracaso brutal, brutal, brutal. Y hace ¡ah! Y se tira sobre la mesa llorando, como porque él no admitía el fracaso. Que no caben en el interior de un culete, que es más de 4, es imposible, no puedo hacerlo. Y me dice, justo esto bórralo, ¿eh? Que no quiero que quede para la historia. La magia y las manos de José Carro. Creo que con la música de la consagración de la primavera comienza algo increíble, porque era un número en 4 fases. Y era maravilloso verlo. En ese árbol del forillo del decorado había una hojita de verdad y entonces se desprendía, cuando empezaba el otoño de Vival, se desprendía, iba revoloteando, Pepe la cogía en el aire y la transformaba en un naipe. Y entonces ese naipe lo tiraba, era el otoño, y otro, y otro, y otro. Entonces ya las cartas tenían un sentido metafórico, poético, de hojas desprendidas en el otoño. No sé si tenéis ocasión, o ya las habéis visto, unas bolas de manipulación que usaba Pepe, que están en el sótano mágico de Zaragoza. Y son unas bolas de madera que le fabricó Carlas, el de Magicus en Barcelona, que son unas bolas que son como ásperas, pues eso, para que parezcan como una bola de nieve. Unas bolas impresionantes, o sea, que son bolas que no todos los magos podían manipular, y Pepe las manipulaba porque tenía unas manos muy grandes y porque tenía muchas ganas de hacerlo. Curiosamente, ese número lo creó en Llantiol y luego desapareció. Y de hecho hay una filmación que debéis tener, que es su número en Llantiol de escena, que posiblemente sea algo único y que no haya otra copia, porque luego se fue deformando, cambiando, adaptando. Yo vivía encima del Llantiol directamente. Entonces subíamos a casa, que había que subir 100 escalones. ¿Sabes? Desde las 4 de la mañana no te puedes imaginar lo duro que resulta. Pero bueno, subíamos. Poníamos la mesa, ponía el vídeo y él empezaba allí a hacer sus ensayos. Me enseñaba cosas, me preguntaba, ¿qué te parece esto? Iba corrigiendo sobre los temas. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta esto de la cátedra de aquí? ¿Se nota mucho que la ha hecho? No. Cuando él estuvo allí en Llantiol, ya fuera de ataduras, me imagino también, de gente de Madrid, estaría allí solo y tal, allí ya se soltó la coleta y tenía cierta... una gran vida sexual y afectiva. De un ser tímido se transformó en un conquistador. Claro, tú ves a ese personaje tan maravilloso, tan fantástico, tan increíble, que hace cosas y dice, ¿y qué me hará a mí? Yo considero que hacer reír, y creo que en algunos momentos lo hemos conseguido esta noche, es junto con hacer el amor las dos cosas que merecen la pena en este mundo que nos ha tocado vivir. Es lógico que yo piense así. Es lógico que yo piense así, porque como hago las dos cosas a la vez, cuando hago el amor hago reír, entonces es un problemilla que tengo que espero algún día superar y tal. Hemos salido por ahí a ligar, me acuerdo que hacía lo de las bolas de esponja igual, que le dejamos una bola de esponja a una chica para le coger la mano, para romper el periespacio, un poco teníamos muy bien estudiado el tema. Y el Pepe era muy coqueto, ¿no? Sinvergüenza. Le daba una tarjeta, pero así como unas fotos, y repartía, y decía, chicas, esto soy yo, ya estaba dando el teléfono. Pero por otro lado, si a alguna le interesaba, en la sesión le decía, te voy a hacer un juego. Y le hacía el juego que se llama el centro roto, que es, escribes el número de teléfono en un papel y yo voy a adivinar, vamos a romper el papel, lo quemamos, por supuesto sin verlo al mago, lo quemamos, y una vez roto, a través de las cenizas voy a descubrir tu número de teléfono. Y entonces la otra se quedaba así, miraba, y Pepe decía 6.
4, 3. Y la otra se iba quedando, el corazón le iba latiendo. 2. Hay 2. Los 2 últimos no los veo. Él sabía los 2 últimos números. En ese momento, a los 3 días, la llamaba por teléfono. ¿Qué le sucedía a la otra? Que el corazón le palpitaba. Le volvían loco las chicas, pero hasta un punto exagerado. ¿Qué signo astrológico eres? Piscis. Piscis, un signo de agua. Bien. Yo soy un signo de tierra. Podemos hacer barro. A Pepe, cuando yo le llamaba cualquier día del año, en cualquier hora del año, había 2 posibilidades. O estaba con una chica o estaba trabajando. ¡Diablillo! Estaban todos los magos súper celosos con él. Es que se las llevaba todas de calle. ¡Me quito! ¡Me quito la chaqueta! Tenía todas las cartas que a las mujeres nos atrapan. Sentido del humor, muy respetuoso, una persona agradable y ese puntito de timidez. Perdón, caballero, ¿se está divirtiendo? Sí, pues díselo a tu cara, ¿eh? Te veo un poquito... Trabajaba con metrónomo para conseguir mantener el ritmo y a veces venía a casa, yo tenía un vídeo y venía a casa a ser filmado. Se ponía a ensayar y a mí lo que más me impresionaba estaba así, con sus dados, y hablaba con el público y yo notaba la presencia del público y no estábamos más que él y yo. Es decir, era imposible entender cómo aquel ser creaba a los personajes alrededor no existiendo. Vamos a ver aquí. Nada. Aquí llevas algo. ¿Qué es esto? Ha dicho por si los canapés son escasos. Y parecía la cosa más natural y más improvisada del mundo, pero hasta los gags estaban metidos, como dije antes, con metrónomo. Sus pausas estaban tan bien marcadas, que producía la sensación de ansiedad, deseo, angustia, pasión. Salir al escenario es la segunda sensación más excitante que se conoce. Y entonces él lanzaba posteriormente la frase adecuada y... Eso se conoces bien la primera. Creaba la carcajada, creaba la expectativa, todo estaba milimétricamente estudiado. Quizás sin el Yantiol, Pepe habría sido otro. La moneda todavía está dentro. Está. Vamos allá, Carlos. ¿Sí? Ay. ¿Quieres enseñar a todos, Carlos? Ay. Pepe dice, yo quiero hacer magia cómica. Y Juan no lo veía por ningún lado. Y él se reía porque decía, y es que la gente me dice, coño, ¿cómo se te ocurren estas cosas? ¡Qué bien! Tal, si es que es natural la cuestión de las chistes, pero era técnica. Entonces él tenía muchos libros de humor inglés que le gustaba mucho, él iba adaptaba sus cosas y lo hacía muy bien. Y claro, eso le daba unos guiones increíbles, ¿no? que podía sorprender continuamente al público, ¿no? Erotismo es que un día, por ejemplo, coges y usas para acariciar a tu pareja una pluma de gallina. Eso es erotismo. ¿Qué sería perversión? Pues que un día coges y usas toda la gallina. Es distinto. Buscaba las bromas que aquí en España no se habían oído nunca. A lo mejor él leía o veía programas estadounidenses para traer las bromas adaptadas a nuestro idioma y poder hacer cosas frescas aquí. Y era genial, porque aquí no estaba visto eso, no era antes tan rápido como tener internet. Él conseguía que te troncharas de risa, pero al mismo tiempo que te quedaras impactado con lo que acababas de ver, ¿no? Y la verdad es que eso es digno de admiración. Tras la estancia en Barcelona, Pepe vuelve totalmente cambiado, convertido en un mago mucho más maduro y profesional. Domina todas las fases de su número y la puesta en escena. José Arsenio Franco Larraz se transforma en Pepe Carroll. Estos aplausos, antes de que haya hecho nada, me demuestran que esta noche hay aquí muchas personas que todavía no me han visto actuar. Va uno y vuelve otro completamente diferente. El mismo personaje, la misma calidad, la misma historia, mucho más pulido.
y ya con su personaje total y absolutamente aquilatado. Si cogemos algún arquetipo, pues está el caballero y luego está el bufón, y entonces Pepe se convirtió en el caballero. Dejó al bufón, dejó al cómico callejero, dejó al ser más de la calle y se transformó en un caballero. Y en ese acto de transformarse en un caballero es cuando modifica tanto su estética como su forma de hablar y comunicarse. Se compró Pepe el frac por 4.000 pesetas. Bastante viejo ya, o sea, ya estaba usadillo. Y solamente era la chaqueta. Entonces se lo puso y dijo, no me veo con esto, no sé qué. Entonces Ramón lo compró, le dio las 4.000 pesetas y se lo quedó él. Y Ramón tampoco se veía con ello y con el tiempo que me metí yo en la magia dije, para mí. Pero he dejado el smoking en una silla, alguien se ha debido sentar encima y desafortunadamente no podré hacer ese número por razones obvias. Ya tiró al final con la americana, se hizo aquella raya como de frac en el pantalón. Le puso una tira en el lateral negra que te evocaba los pantalones de traje, pantalones de tela de traje. Y entonces quiso encontrar como ese punto, ¿no? No voy a dejar del todo el lugar de donde vengo, pero sí me quiero ir al caballero, ¿no? Es un smoking un poco sui generis, puesto que es solamente respeto del smoking, la chaqueta y la raya del pantalón. El resto es un vaquero para ir más cómodo, como andar por casa, ¿no? Lo encargaba una costurera, se ponía la camisa, él la chaqueta, o sea, él se lo pensaba mucho, bueno, y su pelo tenía que estar siempre a su gusto, las manos se las cuidaba muchísimo, tenía las manos, bueno, aparte de esos dedos de pianista, tenía las manos siempre perfectas. Y él cambia su nombre, ¿no? ¿Por qué se llama de repente Pepe Carroll? Bueno, él se llamaba José Franco. No eran momentos para llamarse así. Para apellidarse así. Para apellidarse así. Había un cierto rechazo por parte del público a ese nombre, ¿no? Él, como era un poco introvertido, tampoco supimos cómo se sacó ese nombre. Se llamaba José Franco. Y entonces fue una vez a Barcelona a actuar con Juanito Tamarí. Y entonces al final empezaron a tomarle el pelo, creo que era un colegio mayor o algo así, empezaron a tomarle el pelo todo el mundo gritando Franco, 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 en fin. Y volvió rebotado y dijo, tengo que cambiar el nombre artístico. ¿En la familia le seguíais llamando José Arsenio? José Arsenio, sí. Siempre, ¿no? Aunque fuera siempre. Pepe Carroll para los demás. No, José para nosotros Arsenio. José Arsenio, sí. Él era un enamorado de Lewis Carroll, del autor de Alicia en el País de las Maravillas, era uno de los libros que él leía, y entonces, bueno, pues adopta el nombre de Carroll, pues de algún modo, porque el tipo de magia, supongo que él pretendía, las sensaciones que pretendía provocar en los espectadores, pues eran las mismas que le había provocado la lectura de Alicia en el País de las Maravillas a él, es decir, atravesar el espejo, llegar a vivir otra realidad, conocer otro mundo completamente distinto, ser capaz de construir un mundo de ilusión y de fantasía. Ese mundo fantástico que le atrapó de Lewis Carroll es el mismo mundo que nos atrapó a nosotros de él. Ese hacer todo lo imposible posible, como era, yo creo que nadie como él moviendo las manos, incluso las cartas, es que era muy difícil pillarle, era imposible pillar sus trucos. Es más, ¿serían trucos o es que él era mágico? José Carroll. Y decide irse al extranjero. La forma que tenían los magos de darse a conocer en aquellos momentos en el extranjero era fundamentalmente trabajar en presentarse a los concursos de los grandes campeonatos del mundo. Y ya en La Haya se consagró definitivamente ganando el primer premio mundial de cartomagia. Que eso fue como en el año 88 más o menos. La gente lo conoce más por genio y figura, los chistes y tal, pero cuando hacía magia de cerca
era algo realmente impresionante. Por eso cuando fue al congreso de La Haya, el mundial, los dejó a todos locos, ¿no? Toda mi adolescencia yo hacía siempre el Sweet Apparition, que es un juego en el que él, una baraja mezclada, empezaba a hacer aparecer las cartas de la baraja de la manera más inesperada. De pronto salían cartas volando, iban apareciendo todo un palo completo. Es una rutina que los magos tenemos como referencia, ¿no? Como esos grandes clásicos de la cartomagia que los pueden hacer hoy o dentro de 100 años, ¿no? Se coge el as, se pone con las cartas rojas que no son. Al conjuro del as, aquí llegan la J, la Q, la K, el palo que tú escogiste, el palo de pico. En 1990, Pepe Carroll también gana el prestigioso premio Ascanio, entregado por el mago que le da nombre. Es el reconocimiento más alto de la profesión en España. Es entonces cuando Pepe da un giro a su carrera y decide explorar nuevos horizontes. Además fue un año muy importante para él porque yo creo que tú, junto a Juan Tamariz, fundasteis una editorial y también escribisteis un libro sobre él. Sí, nosotros se lo publicamos. Se lo publicasteis. Un libro que tiene un nombre muy bonito porque se llama 52 amantes. Que es un libro de magia donde explica sus trucos, sus rutinas, su teoría mágica de los conflictos. Eso es una joya de la magia. Y sus juegos se estudian por todo lo que tiene, por la estructura de cómo los creaba, por el manejo, por las técnicas que él creó. Y efectivamente muestra ese amor por la baraja creando una serie de juegos y versiones de juegos clásicos y juegos anteriores absolutamente excepcionales. Ana, la diana está un poquito más alta, ¿eh? Él lo hacía tan natural que parecía que era improvisado. ¡Qué desastre! Y entonces, claro, eso a los productores de televisión y a los directores pensaron, oye, vamos a intentar darle programas donde utilice como esta vis cómica que él tiene. Y en realidad pues no era vis cómica, era que todo era muy trabajado, muy preparado. Las apariciones en televisión de Pepe Carroll le convierten en un personaje muy popular en la España de los años 90. En 1994 gana el premio Tepe de Oro al mejor presentador por genio y figura. Al mismo tiempo, crece su prestigio como mago. Pepe es respetado y admirado. Muy bien, pues bienvenidos. Grandes saludos, grandes efusiones entre nuestros genios. En esa evolución tuvo que a veces pues dejar un tipo de magia por otra, más televisiva o más de escena, y luego sacar su personaje para programas de presentador. Su auge televisivo, Noche Noche, VIP Noche, me acuerdo que los grababa, aún tengo las cintas, su VHS. El programa, por ejemplo, más famoso es aquel en que surge un grupo de cómicos, entre ellos el más destacado es Chiquito de la Calzada. Son las primeras actuaciones en televisión de Chiquito de la Calzada son con Pepe. ¡El increíble! Bueno, ten en cuenta que el comienzo mío en la televisión es de la mano de Pepe Carroll. Entonces, para mí, todo lo que había allí era increíble. Todo era como un chiquipar. Y Pepe Carroll pues estaba ahí, ¿no? Lo veía tan guapo, tan elegante, tan educado, tan con ese humor tan sutil, con esas manos como él movía. Y claro, yo llegaba a la cateta del pueblo, que de repente aparece en la tele. Y todo, bueno, era una aventura. Imagínate, Chiquito de la Calzada, los otros allí. Salíamos de grabar y luego nos íbamos a tomar algo. Y para mí era una aventura, fue maravilloso. Era una época de mi vida que nunca olvidaré, ¿no? Oye, cuesta mucho presentar, es bastante complicado y bastante difícil ser natural en un medio que no es nada natural. El pegamento era él, y claro, en esa fauna que había, cada uno de un padre y una madre con un tipo de humor diferente, él daba cordura, ¿sabes? Y era muy armonioso. Aparte era un muy buen distribuidor, como una mago que era, ¿no? Y ahora habla tú, y ahora habla tú. O sea, y creaba un ambiente muy bonito. Tú eres de verdad cobarde, y dice el otro, no, soy de mentira.
Pepe alucinaba, se le veía la cara como diciendo, perdona, ¿esto qué es? Claro, se levantaba chiquito, te das cuenta, me cago en tu muela. Primero decía, pero ¿qué dice telestérico? ¿Qué dice telestérico? No lo entendía, que a mí me hacía mucha gracia porque el chiquito decía, un día me dijo, ¿se ríen cuando digo telestérico? Digo, sí. Dice, ¿por qué se ríen cuando digo telestérico? Bueno, yo veía todas las entrevistas que hacían a Pepe y las grababa con un vídeo VHS, recuerdo, y hay una con Nieves Herrero que yo he podido ver en bucle durante muchos años y me sé las preguntas y las respuestas, o sea, tal cual. Cuando yo llevo a Pepe Carroll a mi programa, ya la gente sabía quién era Pepe Carroll. Yo creo que si hubiéramos hecho una entrevista muy íntima, le hubiera costado, pero ahí rodeado de gente, él se veía que estaba en su salsa. Y luego pues su sonrisa fantástica, su sentido del humor y bueno, su sencillez. A mí es que me gusta mucho la gente normal, a pesar de ser una estrella. ¿Y ya te han perdonado en casa por hacer algo que no querían? Yo creo que sí, hace ya tiempo, ¿no? Los comienzos son los más difíciles, entonces ya cuando ya ves que ya tu familia ve que ya, bueno, vives de esto, ya se dicen, bueno, por lo menos, mira, no le va muy mal. Entonces ya se quedan más satisfechos y contentos. Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. A comienzos de los 90, Pepe Carroll salta el charco y viaja a Colombia y Chile. Allí conquista escenarios y más de un corazón. Que cerraron para siempre sus ventanas. Sobre todo en Chile y en Colombia, había mucha televisión que apostaba por la magia y entonces tanto Juan como Pepe como Blake, ellos trabajaron mucho en esos países. En Chile, por ejemplo, es que era un número uno. En América en general quieren mucho a los artistas españoles, pero es que yo creo que a Carroll le adoptaron directamente. Y en sus puertas cabecean con batidas por el viento las acacias. Viene de Santiago de Chile, con el jet lag. Llega a Barcelona y ahora coge el coche, llega a Zaragoza y a las 9 de la noche ponte a actuar. Pero es que al día siguiente tenía otra en Madrid y hubo un momento que yo creo que eso lo reventó. Por esta época, Pepe se desliga de sus apariciones televisivas en cadenas nacionales. Pedro Volta, un joven estudiante y aspirante a mago, le pide su colaboración para participar en un proyecto de fin de carrera, un programa piloto que nunca vio la luz, pero cuyas imágenes, que se emiten por primera vez en televisión, hemos podido conseguir. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Estos aplausos me demuestran que esta noche hay aquí muchas personas que todavía no me han visto actuar. Mira, soy Pedro Volta de Pontevedra, soy mago, te admiro mucho y me encantaría que vinieras a un espectáculo que organizo yo en Pontevedra. Y bueno, pues al final pues hablamos de caché, etcétera, y conseguí que el ayuntamiento contratara a Pepe Carroll. Y claro, imagínate, para mí que tendría, no sé, 16 años, algo así. A mí me llamó Pedro Volta, que era un amigo del mundo de la magia, estábamos empezando, y me dijo, oye, que voy a hacer una cosa ahí en la universidad, un proyecto tal, con Pepe Carroll. Digo, sí, no me hizo ni la pregunta, digo, sí. Y encima va a estar Jorge Blas, digo, por favor, y habrá marisco, maravilla. Y bueno, pues fue muy impactante ver de pronto a Pepe, hablamos, nos comunicamos, incluso compartimos escenario en ese programa. Entonces fue realmente memorable, ¿no? Y es la última vez que pude verlo. Yo le dije, Pepe, por favor, haz tu rutina del enanito, del mago enanito, porque a mí me encantaba cómo lo hacía Pepe, ¿no? Luego en el pasillo también hizo alguna cosilla antes de salir al programa, ¿no? Que era como una cosa como muy vanguardista en aquella época, un rollo tipo Club de la Comedia, que es ir de camerino hasta el plató, ¿no? Y la verdad que luego se puso muy de moda en todos los programas.
estornudo. Pero menos mal que parece que han florecido, o sea que se nota que la primavera está llegando y además me viene muy bien porque voy a ligar con esta señorita tan guapa que tengo aquí, guapo, unas florecitas para que hagan juego con tu... Bueno, me voy porque me están estando en el plato y no puedo dilatar más la espera. Estuvimos como en shock porque de repente estábamos solos con él. Era como, estamos soñando, ¿qué está pasando aquí? Da igual que estuviera cansado, malito, bien, da igual. Cuando empezaba y decían graben, ¡fum! Lo recuerdo como uno de los grandes días de mi vida. Pedro Volta. Sus últimos trabajos en televisión y una gran autoexigencia profesional sumen a Pepe en un momento de crisis. Aunque el golpe más duro está por llegar. Yo creo que él hubo un momento en el que fue un boom y le ofrecieron muchos programas. Y de repente es que creo que hacía 2, 3 programas y yo creo que eso a él le estresaba, le estresó mucho. Los magos necesitan parar para realmente innovarse. Entonces a Pepe es que le faltó tiempo para todo esto porque cada vez queríamos que presentara más, que hiciera más cosas delante de la tele y eran como 2 vidas que iban en paralelo y eran casi incompatibles. Y esa tensión pues la llevaba mal, porque entre otras cosas, claro, era mejor mago que presentador. Sufrió esos años en la televisión, claro. ¿no? El exceso de trabajo te lleva a la fatiga, el exceso de trabajo te lleva a puntos de depresión. El exceso de trabajo te lleva a la falta de reflexión, sobre todo. No tienes tiempo a aposentar lo último que ha ocurrido cuando ya estás metido en lo siguiente. Entonces yo creo que ahí también un poco eso fue un cierto desequilibrio, ¿no? Pero cualquiera le decía, Pepe, vete de vacaciones. Y entonces él un día vino a mi casa y me dice, mira, Armando, es que justo, mira, llevo una semana que estaba muy malo, porque me empezaban a entrar unas palpitaciones grandes en el corazón y tal, y yo pensé que es que estaba mal del corazón, tío, o sea, me he puesto de miedo y tal, pero luego he ido y me han dicho, bueno, que es como ataques de ansiedad o como que tal. Entonces él me dice, mira, me voy a ir a Londres y voy a estar allí una semana, 10 días, y ya cuando venga pues ya retomo con no sé qué, no sé cuántos. Pero al volver de Londres volvió peor y a partir de ahí ya fue un poco, digamos, en cuesta abajo, un poco durante una temporada, pues más o menos lo llevaba, porque yo creo que cayó en una depresión grande. ¿Y tú crees que si no hubiera sido en esa época, en un momento tan cerrado en el que las familias tampoco se contaban estos problemas que había, ¿no? De soledades, de realmente encontrarte tú mal, de las depresiones, igual se le hubiera podido ayudar de alguna manera? No lo sé, es complicado porque la cabeza es lo que nos rige y cuando se va a un punto, pues es muy complicado volverla otra vez a su sitio. Cuando su madre estaba mal, él lo pasó fatal. Sí. Se junta esto con una serie de tragedias personales, la muerte de la madre, que tiene una enorme importancia en su vida. Él logra salir de ese pozo. La depresión realmente es un pozo oscuro en donde alguien cae, ¿no? Y logra salir de este pozo gracias a que se enamora. Se enamora de una mujer con la que pues decide casarse, con la mala fortuna de que esta mujer pues contrae un cáncer, y aunque bueno, pues Pepe hace todo lo posible por ella, se la llevan a los mejores hospitales fuera de España, no sé qué, no sé cuántos, pues no logra que se resuelva y muere. Y de hecho muere un mes antes de su boda, ¿no? Se iban a casar y muere un mes efectivamente. antes. Entonces, claro, estos 2 golpes tan fuertes pues le hacen volver otra vez a caer sumido en la depresión nuevamente. Hablaba con él por teléfono de vez en cuando. Él, pues cuando le llamé por teléfono para invitarle a mi boda, me dice, mira, no puedo ir porque que justo ayer, además el 27 de noviembre, que es mi cumpleaños, se murió Laura. Para él fue difícil de llevar. Era un tipo tremendamente sensible. Y yo creo que la propia sensibilidad fue la que lo llevó a aquel desgraciado final de la víspera de Reyes, ¿no? Para mí fue un shock el final de él porque fue muy rápido. Murió de pena. Yo estoy convencido de que se murió de pena. No hay más. Y se muere de pena. Se perdió en su fallecimiento
uno de los grandes creadores de la historia de la magia. Muchas gracias, hasta pronto, chao. Desde que falleció Pepe Carroll, desde la asociación siempre se había intentado promover un homenaje hacia la figura de Pepe por todo lo que supuso. Con esa idea retomamos lo que se convirtió en 2017 el primer memorial Pepe Carroll, en el que trajo aquí a 70 magos de toda España. Carroll va a ser eterno. Pepe es eterno, no solo con este festival que se hace en Zaragoza en honor a Pepe Carroll, sino porque además las nuevas generaciones que no conocen o no vieron a Carroll o a Tamariz o muchos otros en televisión, cuando ahora encuentran algún vídeo de esos en YouTube se vuelven locos. Para los aficionados a la magia de la capital aragonesa, el Sótano Mágico es un lugar imprescindible. Un café-teatro con espectáculos de ilusionismo que alberga un pequeño museo dedicado a la magia, algunos de cuyos objetos pertenecieron a Pepe Carroll. Iban a sacar cosas suyas a la venta, entonces yo llamé por teléfono. Me pidieron si yo tenía algo para exponer en ese sitio, para exponer alguna cosa de Pepe que fuese realmente importante para Pepe, ¿no? Tenemos un montón de cachivaches, la maleta con la cual hacía sus bolos. Tú la abres y lleva hasta la escaleta la lista de números de juegos que iba a hacer, ¿no? Un carnet de la biblioteca desde cuando era jovencico. Tenemos un guión o unas ideas para un guión de su puño y letra de un genio y figura. El juego de Carroll o la creación del huevo, una versión que hacía él de un clásico, enseña que en el centro falta el trozo circular o ahuevado, en este caso. Entonces se pone encima del abanico, se empieza a airear poco a poco, se ve que no pesa, y poco a poco, plom, 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 se va recomponiendo en forma de huevo y plax, se casca y se convierte en un huevo, ¿no? Tenemos la camisa de fuerza con la cual llegó incluso a hacer varios especiales de magia, hasta lleva las marcas del maquillaje de la tele todavía, no la hemos querido lavar. Recordar que si el espectáculo os ha gustado, mi nombre es Pepe Carroll, y que si no os ha gustado, mi nombre es Andrés Fernández. Y que si quiero que se me recuerde por algo es por ser el fundador del club Sexo Sin Pareja. Muchas gracias. Es la oreja, es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca. Vivió y sufrió con la misma intensidad y disfrutó con la misma intensidad como acabó. Sin duda alguna es un genio de figura, lo echamos de menos, nos gustaría que volviera, pero lo bueno de la magia, como en cualquier arte, es que siempre estará vivo en nuestro corazón. Y Ramón, ¿cuál crees que es el legado que ha dejado Pepe? Pues fíjate, Pepe, ya sabes que, como lo hemos comentado, adopta el nombre de Lewis Carroll por el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro en donde hay un personaje que es el famoso gato, que en un determinado momento empieza a desaparecer y se va borrando, pero lo último que se borra es su sonrisa. Y entonces Alicia dice: caramba, he visto muchos gatos en la vida, pero nunca he visto la sonrisa de un gato sola. Yo creo que Pepe efectivamente desapareció, pero nos dejó eso, esa sonrisa, esa forma maravillosa de gozar la magia con humor, esa forma excepcional que tenía en un determinado momento de transmitirnos la capacidad de los seres humanos por pensar más allá de la realidad, por pensar en imposibles. Yo quiero agradecer a la cadena que yo considero la líder, la número 1 de la Comunidad Económica Europea. Esto lo tengo que decir para poder cobrar. Tengo que agradecer que esta noche han decidido contar para esta gala con el mejor mago disponible. Sé que no soy el mejor, lo que pasa es que era el más disponible, por eso estoy aquí, ese es el motivo, aparte de que soy aragonés.